Miche. Sí, yo en base también yo quería, en lo que decía mi tocayo Michel, que estigmatizar la empresa estatal, partiendo del hecho de que la mayoría de la empresa estatal cubana es ineficiente y no es capaz de generar la riqueza que debe generar, es también un error, porque puede haber empresa estatal que sea eficiente y que funcione y que cumpla su objeto social. En el caso de Cuba, hay ejemplos de empresa estatal que ha funcionado y que continúa funcionando. Es decir, todo el polo científico de La Habana, donde están los grandes centros de producción de vacunas y de creación de distintos tipos de medicamentos, es decir, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Instituto Carlos J. Finlay, el de anticuerpos monoclonales, es decir, son empresas estatales con un alto valor agregado creados desde el inicio de los años 80 que han sido eficientes y de hecho generan bastantes ganancias para el gobierno cubano. Es decir, eso es un ejemplo de una empresa estatal socialista que ha funcionado. Como mismo te digo eso, te puedo decir otros muchos ejemplos que son la mayoría en Cuba y está reconocido, es decir, los mismos dirigentes cubanos reconocen que la empresa estatal socialista en Cuba no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Por mucho lo que decía Michel, porque primero de todo las personas no tienen el salario que se merecen, no reciben el salario adecuado, no tienen la capacidad de tomar las decisiones por sí mismos. Hay todo un aparataje burocrático que no han podido destrabar desde que empezaron en los años 90 con las tareas y los diferentes procesos de perfeccionamiento empresarial, las otras tareas del nuevo tipo de empresa en Cuba, ahora los lineamientos, las OSDE para sustituir a los ministerios, que al final crearon como otro ministerio más. Es decir, Cuba es un proceso de reproducción que parece que vamos en un ciclo y volvemos al mismo y nos volvemos a repetir con los mismos errores y volvemos a caer en lo mismo sin llegar el momento de despegar, como el ejemplo que ponía Jan del carro con el freno y para atrás, o como el Ruperto de Vivir del Cuento, que da un pasito para atrás y dos para adelante. Y es lamentable porque Cuba tiene un gran capital humano, es decir, los cubanos están muy bien formados intelectualmente, tienen grandes capacidades técnicas y podrían tener un valor agregado muy grande a nivel del mercado mundial, hablando sobre todo en los temas de las nuevas tecnologías, inversión con tecnologías agregadas. Así, Cuba podría ser un país que pudiera funcionar muy bien en este sentido. Cuba tiene una vocación geográfica que la favorece en muchos sentidos también, pero eso no ha sido posible hacerlo. Y tal parece, cuando uno ve, es como un mensaje contradictorio. Por un lugar, te dicen, no, estas personas son avariciosos, son codiciosos y quieren nuevas aperturas que se reconozcan la de ellos en base a que quieren enriquecerse y esta forma de destruir el sistema socialista. Y por otra parte te dicen, sí, recibimos la inversión extranjera y abrimos a la inversión extranjera. ¿Qué es peor? Vamos a llamarlo de esta manera, un capitalista nacional o un inversor extranjero en tu país. Al final son dos formas diferentes de capitalismo. Entonces es totalmente contradictorio. ¿Qué pasa? El inversor extranjero lo puedes votar cuando tú quieres, al nacional no, al contrario. El inversor extranjero cuando va a Cuba se protege mucho más, que el nacional está mucho más protegido. Y los acuerdos de inversión en Cuba están protegidos, están sí, los órganos de solución de conflictos por un acuerdo, sí, por un acuerdo de cooperación internacional, una empresa extranjera en Cuba, no son en los tribunales cubanos. Es decir, casi ninguna inversión extranjera, y esto es una de las cosas más importantes y que casi nunca se menciona, acepta que cuando hay un conflicto con la parte cubana se resuelva en un tribunal cubano. Lo que escogen es un tribunal internacional, una corte de arbitraje, la de París, la de La Haya, en otro lugar. Otro punto, Michelle, es que el inversionista extranjero repatria las ganancias, mientras que muchas veces el nacional reinvierte. Exactamente, sí, son muchos los factores. Y aparte, hay una escuela de economía, muchos economistas en Cuba que constantemente llevan muchos años repitiendo lo mismo, que lo que Cuba necesita es un cambio estructural en la economía. Y eso no quiere decir que la economía no sea socialista, sino socialista en el sentido este de lo que estamos hablando. Es decir, que hay una hegemonía de la empresa socialista en los sectores más importantes de la economía. Eso tiene sentido, puede funcionar de esa manera. Pero ¿cómo tú entonces no vas a permitir, o si has utilizado la misma fórmula todo el tiempo y no has logrado que funcione, tienes que cambiarla? Tú no vas a lograr diferentes resultados haciendo lo mismo. Y eso es, y por desgracia, cuando se habla de continuidad y cuando tú dices el mismo discurso y cuando ves que no hay un interés o una vocación de cambio para la apertura, estamos solamente aquí en el sector, en la parte económica. ¿Por qué? Porque entonces lo que te deja es un sabor amargo y por muy pocas esperanzas. Al final, lo que pasa es que pierdes las esperanzas y entonces no va a haber ninguna posibilidad. Fíjense que estoy diciendo, hay muchas formas de organizar la economía y muchas formas de hacerla. Cuba empezó con un proceso de creación de cooperativas no agropecuarias, después lo detuvo porque decía que no había funcionado, después volvió a hacerlo. Es decir, el nivel de seguridad jurídica, yo digo, las personas que hacen negocio en Cuba
hay que aplaudirlos, porque están corriendo unos riesgos muy grandes, no saben cómo va a ser, y muchas veces están arriesgándose su libertad porque pueden terminar presos pensando que no están haciendo nada mal, y son unos grandes magos porque logran mantener sus negocios en circunstancias muy, muy difíciles. Es decir, el Estado podría controlar todo eso. El Estado tiene que cambiar el rol y dejar de decir, yo soy el que lo hago todo y el que llevo adelante todo para convertirme más bien en un Estado policía, por decirlo de alguna manera, un Estado que regula y controla por los mecanismos que tienen todos los Estados y dejar que los sujetos económicos se desenvuelvan por sí mismos. Y esto no significa pérdida de soberanía ni nada por el estilo, sino al contrario, significa que es decir, las leyes del mercado son leyes objetivas. Y cuando dice leyes objetivas es que no depende de la voluntad de las personas, porque si dependiera de la voluntad del gobierno cubano, todo el mundo tuviera comida en Cuba y no hubiera ningún problema en Cuba. Pero como no depende de ello, depende de las condiciones objetivas de desarrollo que tiene Cuba y todos los factores externos, no lo han podido hacer. Al no poderlo hacer, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cambiar. Y lo que pasa es que no tienen esa voluntad de cambio todavía. Es decir, yo no la veo venir. Más allá de que la hayan dicho y que públicamente esté dicha. Y quería que hacerle... No, en esencia era eso. En referencia a lo que quería mencionar sobre el tema de la política de cuadro. Son las cosas más surrealistas que todavía se mantiene en Cuba, cómo funciona el tema de la política de cuadro. Cuando uno ve el tema de la política de cuadro, la política de cuadro existe en los países del mundo y en todas las grandes compañías. Es decir, pero como la forma en que se maneja en Cuba y cuáles son los criterios para promover un cuadro, se ve, como bien decía Michelle, que lo que se favorece es el tema político y no el tema de la capacidad intelectual o de la capacidad profesional de la persona. Eso hace que muchas de esas personas no sean los más idóneos para ocupar esos puestos. Y entonces están muy limitados. Lo otro es que cuando los cuadros muchas veces son personas que son capaces, que tienen ideas, el sistema, la misma estructura les impide llevar adelante eso. O no los deja hacerlo. O cuando lo hacen cometiendo algún tipo de violación que termine entonces en que, como ha pasado con muchos directores de empresas en Cuba, oye, qué director más exitoso, qué bien, qué resultados más buenos ha obtenido, mira cómo la empresa ha crecido. Y después en que el director termina preso porque hizo algo que violó mal, recibió una comisión que no debía haber recibido, que es ilegal, porque el tema de eso estamos aquí mencionando, pero el tema de la corrupción en Cuba es algo también que es sistémico. Es decir, la corrupción, y no estamos hablando solamente de corrupción a altos niveles, sino a todos los niveles de la sociedad. Es decir, cómo funciona. Y eso es un lastre muy grande para hacer todos los cambios en Cuba. Y en Cuba podemos ver también cómo se puede hacer. Es decir, hemos visto que cuando se han tomado medidas que podrían parecer, son medidas muy, muy tímidas, muy, muy sencillas, que han liberado determinados procesos en Cuba, han funcionado bien, sin ningún problema. No se ha caído el sistema. En Cuba no se pudieron vender en casas por 30 años. Y cuando en el 2012, creo, no recuerdo en qué año exactamente, se libera eso, las casas se compran y se venden sin ningún problema, igual que los carros. Funcionan como en cualquier lado del mundo. Tú pagas tu impuesto, pagas el otro. La gente trata de evadir los impuestos, no declara el precio que está. Entonces el Estado busca poner un precio tope más alto. Pero funciona. Permite que las cosas funcionen de acuerdo a determinados mecanismos y deja de tú ser que antes usted piensa que en los 30 años no se vendieron casas, se seguían vendiendo igual lo que se vendían ilegalmente por 10.000 mecanismos que existían. Así está. Hay una pregunta, hay un super chat aquí, una pregunta para